Bienvenido a nuestra exploración histórica en profundidad de Juana de Arco, la doncella que salvó a Francia. Nacida a principios del siglo XV, emergió como una figura de valentía y fe incomparables, logrando inmensos avances para los franceses durante la Guerra de los 100 años. Esta perdurable historia de resistencia, creencia y sacrificio supremo habla del espíritu humano y del poder de un individuo para lograr cambios a gran escala. La historia de Juana de Arco comienza en el modesto pueblo de Domremy, un lugar donde el trabajo diario marcaba la escena y la gente corriente llevaba una vida normal. Nacida de campesinos sencillos, su vida inicialmente no poseía ningún indicio de la grandeza y los esfuerzos por crear caminos que vendrían como testimonio de cómo los acontecimientos extraordinarios pueden surgir de lo aparentemente ordinario. La idílica calma de Domremy se vio, sin embargo, perturbada por un conflicto de grandes proporciones, la Guerra de los 100 años. Esta prolongada lucha había sumido a Francia en el caos y la división, y su impacto moldearía indirectamente el destino de la joven Joan, colocándola en un rumbo notable. Fue a la tierna edad de 13 años cuando Juana comenzó a experimentar visiones vívidas de figuras celestiales. De hecho, estos encuentros etéreos se convertirían en la primera coyuntura crítica de la historia de Juana, ya que la pusieron en una misión divina para liberar a Francia de las garras de los ingleses. Juana se sintió conmovida por la compasión, obligada por una creencia inquebrantable en su llamado divino. Dejando de lado su inocencia, se presentó audazmente ante el asediado delfín Carlos, prediciendo su éxito con un mensaje que, según ella, provenía de los santos. El delfín, desesperado por tener esperanza, le concedió audiencia. Juana dirigió las desanimadas fuerzas francesas con inmenso coraje, y recibió la confirmación de muchos de que sus acciones realmente parecían milagrosas, lo que aumentó su fama y sus firmes seguidores. La batalla de Orleans, sin duda su persecución más famosa, vio a una Francia desvalida salir victoriosa sobre los formidables invasores ingleses. Esta victoria marcó un punto de inflexión en la guerra. Sin duda, el papel crucial de Juana había galvanizado a los franceses para un nuevo comienzo. Sin embargo, su historia estaba lejos de estar envuelta en gloria y reconocimiento. La enemistad que enfrentó en los tribunales y en la sociedad creció constantemente, lo que la llevó a su juicio final y a su ejecución devastadora. El viaje de Juana de Arco desde la oscuridad al estatus de figura icónica es extraordinario. Aunque su vida se vio truncada a una edad muy temprana, su coraje inquebrantable, su fe y su indomable voluntad seguirán inspirando a las poblaciones a través del tiempo y el espacio. De hecho, su historia es más que una nota histórica a pie de página, tiene una relevancia eterna, repleta de lecciones de vida para cualquiera que enfrente una lucha. El cuento de Juana ofrece valiosas lecciones de inspiración, dedicación y capacidad humana para el coraje. En las crónicas históricas, ella es inmortalizada no como una mera participante en un conflicto temporal, sino como un emblema de determinación eterna. Aunque vivió y murió hace siglos, su espíritu sigue vivo. Las visiones de Juana sobre los mensajes divinos se centraron inquebrantablemente en expulsar a los ingleses de Francia y devolver a Carlos VII al trono. Pero dentro de esta tenaz búsqueda del plan divino, también se encuentra un emblema de la lucha personal, la carga que llevaba cuando tenía 17 años al frente de todo un ejército y una nación dividida. Su inquebrantable sentido del deber más allá de uno mismo nos recuerda nuestros roles individuales como parte de un universo más amplio. Sirve como guía de inspiración destacando que cada uno de nosotros tiene el potencial dentro de nosotros para ser una luz guía, para motivar el cambio, un hecho a menudo olvidado en la era actual de capitulaciones rápidas. La tragedia de la vida de Juana no estaba en la hoguera que consumía su carne, sino en la sociedad de entonces, en una época no ilustrada, que tan fácilmente podía condenar y ejecutar a una persona de tal pureza de intención y determinación y valentía inquebrantables. Para comprender el quid de la fuerza de Juana, hay que observar desde qué arco voló la flecha. Una estirpe campesina analfabeta, una joven sin parientes nobles, señorita Margarita de Antioch, ¿podría esa persona mejorar la narrativa predominante a menos que esté dotada de una resiliencia excepcional, claridad de pensamiento y un espíritu impávido? Su historia no es de poder marcial o conquista política. Más bien, es una narrativa del desvalido por excelencia, de la creencia de un individuo en un propósito superior, y la fortaleza para actuar según esas convicciones, a pesar de las abrumadoras probabilidades y amenazas a la seguridad personal. Ahí radica su relevancia atemporal. Para nosotros, Juana vivió una vida de sacrificio, de alejarse de las comodidades de su sencilla educación, y hacia el grito del campo de batalla. La victoria que logró no fue en el sentido tangible, sino en los corazones y esperanzas de los innumerables que inspiró. La historia de Juana de Arco es una oda a la capacidad humana inherente de liderazgo, cambio y, sobre todo, valentía, un relato que nos invita a considerar lo que una persona singular,
impulsada por una fe y un coraje inquebrantables, puede lograr en el frente a probabilidades aparentemente insuperables, y enseña la importancia de defender lo que uno cree, sin importar las consecuencias. Los ecos de su espíritu indomable continúan inspirando y resonando, tocando innumerables corazones a través de generaciones. Y siglos más tarde, en nuestra era de maravillas tecnológicas y sociedades en rápida evolución, ofrece un faro de esperanza, una encarnación del potencial humano. La historia de Juana de Arco presenta una narrativa de determinación, resiliencia y determinación inquebrantable. Nos lleva a una época en la que la fe y el coraje podían hacernos más grandes que las montañas de la vida y cómo, con medidas similares de estas virtudes, podrían hacernos avanzar hoy, mañana y en los siglos venideros. Desde la sobria tranquilidad de Domremy hasta el furor de Orleans, desde el ámbito de las visiones divinas hasta el concilio de la corte real y, finalmente, desde los callejones de encarcelamiento hasta el madero del mártir, el viaje de Juana es uno que nos une. A través del tiempo y la edad, en una sociedad dominada por rígidas expectativas de género, clase y las limitaciones prescritas de ambas, el audaz desafío de Joan resuena como un himno atemporal de empoderamiento e independencia. Sigue siendo un faro para todos aquellos que se ven afectados por las limitaciones de los paradigmas sociales, defendiendo la individualidad y brindando coraje a quienes hoy padecen prejuicios sociales similares. La noción de mirar hacia atrás, al pasado, en busca de inspiración puede parecer incongruente en un mundo donde la ciencia y la tecnología presentan posibilidades ilimitadas. Pero en el fondo, el impacto duradero de Joan en el espíritu humano resalta el significado perenne de la fe, el coraje y la humanidad. La narrativa de Juana subraya la lucha universal contra la tiranía y la propensión humana al levantamiento, un tema recurrente en diversas facetas a lo largo de épocas y geografías, uniéndonos así con todos aquellos que han luchado de manera similar por su libertad y creencias a lo largo de la historia. Su historia moldea las dimensiones de creencia, resistencia y resistencia en un discurso formidable, animándonos a cuestionar, pensar y empatizar, una narrativa que raspa el barniz de indiferencia que envuelve nuestra era contemporánea, y nos invita a sumergirnos en la perdurable situación humana. El cuento de Juana no pertenece únicamente al pasado. Hoy sentimos su presencia eterna en las innumerables personas que iluminan nuestro mundo con muestras similares de coraje, haciéndose eco de las lecciones eternas de la historia de Joan en sus batallas y triunfos personales. La captura, juicio y ejecución de Juana de Arco forman una parte desgarradora de su narrativa. Muestra la brutalidad y los prejuicios del siglo XV, y subraya profundamente el contraste entre su pureza de intención y los designios políticos que conspiraron para provocar su caída. Persiste el espíritu fundamental central de su atractivo, coraje unificado con compasión, resiliencia entrelazada con valentía y, lo más importante, la búsqueda inquebrantable de una causa que se cree divina. Las réplicas de una revolución que desató hace siglos continúan vibrando en diferentes esferas del esfuerzo humano. La importancia prevista de la vida de Joan nunca fue solo una narrativa del pasado lejano, sino un argumento a favor de la libertad y la dignidad humanas. Subraya la simple pero abrumadora verdad de que una persona común y corriente armada con fe y determinación puede sacudir los cimientos de la tiranía e impulsar a las sociedades hacia un cambio duradero. Aunque su gloriosa vida terminó antes de cumplir 20 años, el coraje, la convicción y el legado de Juana de Arco continúan iluminando los corazones y las mentes de personas de todo el mundo. Considerada como un faro de esperanza y coraje, su espíritu inquebrantable le da una inspiración atemporal a su historia. El conflicto en la vida de Juana de Arco no fue simplemente entre naciones, sino también entre las expectativas convencionales y el camino radical que ella imaginó a partir de sus creencias trascendentes. Su vida, truncada en lo que está en juego, revela el anhelo y el costo de tal trascendencia. En última instancia, Juana de Arco no es solo una figura histórica sino un símbolo poderoso. Un símbolo de resistencia contra la opresión, de esperanza contra la desesperación y, lo más importante, del triunfo duradero del espíritu humano contra viento y marea. Nos recuerda que el coraje y la convicción tienen el poder de definir la historia. La vida de Juana, la doncella de Orleans, actúa como un faro de coraje, perseverancia y sacrificio, convirtiéndola en un símbolo de inspiración para millones. Héroe de una época desaparecida, su historia continúa brillando como un faro atemporal de guía y perseverancia. Quemaron su cuerpo en la hoguera, pero su espíritu no pudieron tocar. Se elevó hacia arriba, convirtiéndose en una inspiración espiritual para millones de personas, tal vez un ángel para los corazones valientes, y un símbolo de fuerza para todos aquellos que enfrentan probabilidades insuperables. Cada vez que la humanidad lucha por la libertad, Juana de Arco nos recuerda que no estamos solos. La historia de Joan sigue dando forma a la conciencia colectiva de generaciones.
Afirma que una persona común y corriente puede superar sus circunstancias, que la chispa divina dentro de cada uno de nosotros puede encender un fuego de cambio, y que el coraje y la fe inquebrantable pueden reducir a la mitad las montañas o, en el caso de Juana, incluso cambiar el curso de la historia. El trágico martirio de Juana, lejos de ser un elemento disuasorio, solo avanzó poco a poco en su historia hacia la inmortalidad. Su nombre y su saga siguen vivos, brindando coraje inquebrantable y un mensaje eterno de esperanza a personas de todo el mundo. Así, Juana de Arco, la doncella que salvó a Francia, es un faro de inspiración para innumerables almas a lo largo de los siglos. Su historia subraya el profundo potencial del espíritu humano, el poder de la fe y la capacidad irrefutable de un individuo para escribir cambios radicales que resuenan mucho más allá de su vida.